En este video vamos a ver las fuentes del derecho romano en el período del derecho de gentes o derecho internacional romano, que va desde la victoria en la Segunda Guerra Púnica y hasta la muerte de Alejandro Severo. Serán fuente del derecho romano en este período el edicto de los magistrados, la ley comicial, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones imperiales y la jurisprudencia. El ius edicendi era el poder que tenían los magistrados superiores de definir cuál era la norma jurídica que se aplicaba a una relación jurídica determinada llevada a su conocimiento. Se podría decir que el edicto, que era una publicación que realizaban los magistrados, contenía los derechos o reclamaciones que iban a proteger o que iban a tener en cuenta durante el ejercicio de sus funciones. El edicto normalmente tenía una vigencia igual a la duración del magistrado que lo emitía, esto es, 1 año. Como el edicto duraba toda la vida del ejercicio del pretor en sus funciones, es que se lo llamaba edicto perpetuo. Cuando el nuevo magistrado retomaba el mismo edicto, se consideraba que era un edictum translatitium, es decir, un edicto que se trasladaba de un magistrado al siguiente. Asimismo, cuando aparecía una reclamación que no había sido tenida en cuenta por el magistrado, se daba el edicto repentinum, en el que se decía si se le daba o no protección a esa situación determinada. Es a través de este edicto que reconocía o denegaba acciones dependiendo del caso determinado, a través del cual el pretor realizaba esa labor de suplir, corregir y ayudar al derecho civil en su aplicación diaria. A través de medidas procesales y extraprocesales, el pretor pretendía dar justicia a las situaciones que le... La ley, decía Gallo, es lo que el pueblo manda y establece. Y tradicionalmente se las clasificó en datae, dictae y rogatae, o datas, dictas y rogatas. Las datas eran normas que daban los jefes de colonia o los gobernadores de provincia con autorización del comicio, y que tenían por finalidad fijar normas administrativas de la región que ellos controlaban. Las leyes dictas fueron estatutos, también autorizados por el comicio, con normas que se referían más que nada a la administración de bienes del Estado, como el haber público, o la creación o anulación de municipios. La ley rogata es la ley clásica del comicio centuriado. El procedimiento para la sanción de las leyes rogatas consistía en que el magistrado interesado en sancionar esa ley la publicaba durante el trinundinum, esto es, 3 semanas, con el objetivo de que se debatiera a nivel de los ciudadanos romanos la conveniencia o no de la sanción de dicha ley. Cuando el pueblo ingresaba al comicio no se debatía, sino que directamente se procedía a votar el proyecto. Para ello se entregaban unas tablillas que contenían las letras UR, uti rogas o como lo pides, cuando se aprobaba el proyecto propuesto por el magistrado, o una segunda tablilla con las letras AQR, que quiere decir anti quod rogas o contra lo que pides, rechazando el proyecto. Se sumaban los votos y ganaba la afirmativa o la negativa, dependiendo del caso. Como cualquier elección, se definía por mayoría simple.
Las leyes rogatas contaban con 3 partes: la prescriptio, la rogatio y la sanctio. La prescriptio o prescripto contenía el nombre del o de los, más bien, magistrados que habían propuesto la sanción de esa ley y que eventualmente le darían su nombre. Así, los 2 cónsules daban el nombre de la ley, por ejemplo, Valeria Horatia. Tanto el cónsul Valerio como el cónsul Horacio habían pedido su sanción. Cuando aparecen 2 nombres, es una ley comicial. Cuando aparece uno solo, se trata normalmente de un plebiscito. Pero ya lo veremos en su momento. La rogatio era el cuerpo de la ley que había sido sometida a consideración del pueblo. Y por último, la sanctio era la sanción de la ley o su rechazo de acuerdo a los votos que había recibido en el comicio. Los plebiscitos son aquellas normas que en su origen tenían por finalidad regular las relaciones jurídicas exclusivamente de la clase plebeya. Por tanto, se define a los plebiscitos como aquellas normas o decisiones votadas por la plebe a propuesta de su tribuno. Es por ello que los plebiscitos normalmente tenían un solo nombre, el nombre del tribuno que había sometido a consideración de los plebeyos aquella normativa. Dije que en principio eran las decisiones tomadas en la asamblea de plebeyos o los concilia plebis y que solo se refería a las relaciones de la clase plebeya entre sí. Una de las primeras conquistas que obtienen los plebiscitos y los plebeyos por consecuencia es que en el año 449 a.C. la Lex Valeria Horatia, como verán, tiene 2 nombres y por lo tanto es una norma de origen comicial, otorgaba a las decisiones de los concilios autoridad de ley siempre que fueran ratificadas por la Auctoritas Patrum del Senado. Si el Senado las aprobaba con posterioridad, esa normativa que se había votado en el concilio de los plebeyos se aplicaba a todo Roma. Una segunda etapa la otorga la Lex Publilia Filonis del 339 a.C., en que la Auctoritas Patrum se daba de manera preventiva. Es decir, si el Senado no quería que la normativa votada en el Concilia Plebis se aplicara a todos los ciudadanos de Roma, debía rechazarla de manera expresa. Si no, se aplicaba a todos los ciudadanos de Roma. Como verán, la Lex Publilia Filonis también es una ley comicial, ya que lleva el nombre de 2 cónsules que pidieron su sanción. La etapa final de la evolución de este periodo, de esta institución del derecho, que son los plebiscitos, la otorga la Lex Hortensia. Obsérvese que tiene nada más que un solo nombre. Eso quiere decir que no era una ley comicial, sino que directamente era un plebiscito. Y ese plebiscito eliminó el requisito de la Auctoritas Patrum del Senado, de la autorización del Senado para que se aplique esa ley a todos los romanos. Y a partir de ese momento, los plebiscitos llevaron el nombre genérico de ley, dice Argüello. Básicamente son lex, no plebiscitos. Es por eso que se habla de Lex Hortensia, no de plebiscito Hortensio. La jurisprudencia era la respuesta que daban los jurisconsultos a las consultas, precisamente, valga la redundancia, que le hacían las personas sobre casos determinados. El emperador Augusto otorgó a ciertos jurisconsultos el ius publice respondendi ex auctoritas principis,
o lo que es lo mismo, el derecho a la respuesta pública con la autoridad del príncipe. Con esta autoridad de responder como si fueran el príncipe, la jurisprudencia de aquella época se transforma en fuente formal del derecho romano. La mayoría de los romanistas coinciden en que el primer clásico fue precisamente Salvio Juliano, quien se encargó de recopilar el Edicto Perpetuo. Fueron sus contemporáneos Africano y el mismo Gallo. Durante la dinastía de los Antoninos fueron importantes jurisconsultos Pulpio Marcelo, Servidio Cébola y Florentino. Con la dinastía de los Severos aparece Papiniano, a quien se lo llama el príncipe de los jurisconsultos, también Ulpiano y Paulo. Precisamente con Paulo, Ulpiano y Modestino termina la época de la jurisprudencia clásica. Mientras Augusto y Tiberio devolvían la aptitud legislativa a los comicios, los emperadores posteriores le retiran esa habilidad y la transfieren al Senado. De allí la diarquía en la cual los emperadores gobernaban a través de sus constituciones imperiales y el Senado a través de sus senado-consultos. La devolución de la aptitud legislativa, esto es, de poder crear leyes a los comicios, se debió mayormente a la intención de Augusto y también de Tiberio de dar una imagen de mayor republicanismo a la situación política que se vivía en Roma en ese momento. No debemos olvidar que algunos años antes, Julio César fue asesinado por hacerse nombrar dictador perpetuo. La sensación de un gobierno unipersonal o monárquico era repulsiva para los romanos y eran capaces, en algunos casos, de matar. Por lo tanto, ese aparente republicanismo no tenía tanto que ver con la convicción de Augusto, y esto lo digo a título personal, sino más bien con preservar su vida y por ende su poder. Recordemos que a pesar de esta aparente forma republicana de la organización de Roma, el propio Augusto se nombró a sí mismo tribuno de la plebe de manera perpetua, disolvió los comitia plebis o los concilia plebis y se declaró a sí mismo como sacrosanctito, es decir, que tenía la protección de los dioses y que por tanto cualquier persona que lo matara se transformaría en un homo sacer, un hombre sacrílego y por tanto perseguido por los dioses. Los senados consultos podían contener el nombre de uno de los magistrados o de dos de los senadores. Así encontramos entre los senados consultos la lex Iulia de adulteris, llevaba el nombre del princeps, Julio César Augusto. Y también tenemos la lex Iunia Veleia, referente a la institución dentro de un testamento de los hijos póstumos. En ese caso, Iunio y Veleio eran los senadores que habían propuesto la ley. También los senados consultos podían llevar un solo nombre, que consistía en el nombre del cónsul que había presidido la reunión del Senado en la cual se había sancionado esa ley, como el caso del senado consulto Tertuliano, en el cual Tertuliano fue quien presidió la sesión del Senado. Básicamente, si los senados consultos fueran fuente de derecho en nuestro país, llevarían todos las normas que surgieran del Senado argentino, digo el Senado, no el Congreso, el Senado, llevarían el nombre del vicepresidente de la Nación o del presidente provisional del Senado en ausencia del vicepresidente.
Con el advenimiento del imperio, los emperadores sumaron para sí la posibilidad de hacer normativa, tanto de derecho público como de derecho privado. Nacen así las constituciones imperiales, que eran definidas como básicamente lo que el príncipe manda o establece. Las constituciones también tuvieron diferentes clases. Así estaban las edicta, que eran aquellas órdenes o normativas de carácter general dadas por el emperador para todo el imperio o una parte de él. Esta se aplicaba o surgía el derecho del emperador a dictarlas precisamente en la absorción que hizo del ius edicendi. Las constituciones imperiales de Creta eran básicamente decisiones judiciales que tomaban la forma de una constitución imperial cuando se llegaba al emperador a través de, por ejemplo, la provocatio ad imperator, que se dio como una absorción del emperador de las labores del comicio. No sé si recordarán de que existía la posibilidad de que las personas condenadas a muerte realizaran una apelación al pueblo, lo que era la provocatio ad populum, para que a través de una ley se revocara o se confirmara la sentencia, la cual adoptaba la forma de precedente y que se tradujo en los derechos más modernos, especialmente el anglosajón, y ahora en nuestro país poco a poco lo que llamamos comúnmente el juicio por jurados. Mientras que en los comicios todo el pueblo votaba de si se confirmaba o se revocaba la sentencia y adoptaba de forma de precedente, es decir, que aquellos que participaban en un juicio en el cual se trataba un caso similar o análogo al que ya se había juzgado, podía invocarse la decisión del comicio. Para evitar el problema de que los comicios se reunían solo 2 veces en el año, se reguló de que podía generarse una especie de jurado integrado por 12 paters que votarían si se confirmaba o no la sentencia. Ese es el antecedente, como dije, del juicio por jurados. Las constituciones imperiales mandata eran instrucciones administrativas que se le daba a los gobernadores de provincia o procuradores para la organización de la provincia a la que habían sido designados. Por último, las constituciones rescripta eran las cuales